Ok, seguimos, que se había detenido el video. Te estaba diciendo que aquí lo que hay que destacar es la actitud de Pedro. Como sabemos, dice aquí que eran pescadores y habían vuelto ya estaban lavando sus redes. Entonces esta gente, como nosotros sabemos, los pescadores salen muy temprano, antes de que salga el sol, a pescar. Y pasaron la parte de la madrugada y todo ese tiempo, trabajando, y sin embargo llegan y en vez de retirarse a descansar, se quedan escuchando la palabra del Señor. Yo me imagino que Simón Pedro estaría cansado, ¿no? Sin embargo, él se quedó escuchando, y cuando el Señor lo llama y le dice, lleva la barca hacia la parte honda del lago, él no se quejó. Él no dijo, Señor, yo estoy cansado, yo pasé todo el día, toda la madrugada trabajando cónchale, de verdad que yo necesito ir a descansar, no sé, busca otra barca o predica montado en una piedra o qué sé yo. No, él presto de una vez salió a lo que el Señor le estaba mandando, a la comisión que el Señor le había mandado. Entonces eso hay que rescatarlo aquí, porque muchas veces nosotros no, y soy el primero, nos quejamos de que estoy cansado, de que vengo de trabajar, entonces no tenemos tiempo para las cosas que el Señor nos dice, porque el Señor nos habla. No lo escuchamos muchas veces, algunos afortunados se lo escuchan, pero la mayoría no lo escuchamos directamente, pues, pero sí nos habla en su palabra. Y él nos dice, su palabra nos dice, orad sin cesar, dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. O sea, tenemos que estar en esa constante oración, esa constante búsqueda del Señor, y no lo hacemos. Y sin embargo aquí vemos el ejemplo que nos está dando Cefas, Pedro, que a pesar de que estaba cansado, que ese sí es un trabajo físico difícil, lanzar esas redes, son redes pesadas, lanzarlas, recogerlas, pasar toda la noche bogando por allí en el mar, después volver, lavar las redes, y ya después que tienen todo listo ya para irse, entonces en vez de irse se queda escuchando al Señor y después se pone a hacer la obra que el Señor le encomendó. Entonces le dice el Señor, ¿verdad? Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y ahí echen sus redes para pescar. Aparte de que Simón le acomodó la barca para que le hablara a la multitud, entonces ahora le está diciendo que vuelva mar adentro a pescar. Entonces, Simón y la mayoría de las personas en aquella época, en esa época antigua, los oficios eran heredados, se aprendían de generación en generación. Entonces nosotros sabemos que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, no era pescador. Nuestro Señor Jesucristo era carpintero, según dice la palabra. O bueno, trabajaba oficios con manuales, pues carpintero, tallar piedra, ese tipo de cosas dicen los eruditos, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo más común, que dicen que era carpintero. Entonces, Pedro en su mente pudo haber pensado también, ¿verdad? Bueno, pero Señor, anda, tú sabes de carpintería, de pesca sé yo. Y ya nosotros pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada. O sea, ¿para qué vamos a volver? O sea, eso le pudo haber pasado por la mente a Pedro, incluso pudo habérselo dicho al Señor. Y de hecho le responde en el versículo 5, le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. O sea, él dentro de su raciocinio él sabe. Y aparte que ya pasó la hora de la pesca. Ya en el día no se pesca. Se pesca de la noche para la madrugada. De la madrugada para el amanecer, perdón. Él sabía ya que no iban a pescar nada. Según lo normal, pues es que no hubiesen pescado nada. Pero miren lo que dice Pedro, dice, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor, cuando dice algo es porque tiene el poder para cumplirlo. Por eso es que a Abraham le llaman el padre de la fe. Nosotros tenemos que creer en la palabra por fe. Cuando el Señor le habló a Abraham de que iba a tener un hijo, bueno, esta Sara se echó a reír, pues por eso que Jacob tiene ese nombre Jacob, que significa risa en hebreo, porque ella se rió porque ella no creía, o sea, su matriz estaba seca, ya no tenía la costumbre de las mujeres, el periodo, y Abraham, bueno, ya estaba seco también, no era un hombre fértil ya, mas sin embargo Abraham sí creyó, porque él sabía que si el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel se lo había prometido, entonces iba a cumplir su palabra.
igual manera, cuando iba a sacrificar a su hijo, él sabía, lo dice la palabra, que Dios ya dijo que le iba en su descendencia a través de su hijo, Isaac, iba a tener descendencia como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, ¿verdad? Como la arena del mar. Y cuando el Señor le manda a sacrificar a su hijo, él tuvo fe. Dijo, si el Señor me prometió esto, bueno, yo si sacrifico a mi hijo, lo revivirá, algo pasará, pero si el Señor dijo, cumple su palabra. Entonces, esa es la fe que tenemos que tener puesta nosotros en el Señor. Y así lo hizo Pedro en este caso. Pedro dijo, bueno, yo sé como pescador y sé como experto de que este no es momento de pescar, ni es la hora para pescar, pero si tú me lo dices, Señor, yo lo hago. Y así le ha pasado a mucha gente, poniendo un ejemplo práctico, pues. Hay personas que, un ejemplo puede ser Guille Ávila, por ejemplo, era pelotero, era fisicoculturista. Y sin embargo, Dios le hizo un llamado y él se apartó de todas esas cosas que conocía y se fue a servir al Señor. Sin embargo, lo que él sabía hacer era deportista, fisicoculturista y maestro. Y sin embargo, él renunció a todas esas cosas porque el Señor se lo pidió. Él no sabía que era lo que venía, mas sin embargo escuchó el llamado del Señor y renunció a todo lo que él conocía, a toda su seguridad, a toda su zona de confort, y se fue a hacer lo que el Señor le pedía. Ese es el ejemplo que tenemos aquí nosotros con Pedro también. Entonces, para no alargarle tanto, porque creo que me estoy alargando mucho, dice el versículo 6, así lo hicieron, echaron las redes siguiendo la palabra del Señor, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarnos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas, de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pedro, siendo pescador, como le dije, sabía que eso era algo sobrenatural, lo que estaba pasando no era normal. Si hubiesen habido peces en ese momento, Pedro lo hubiese pescado en la madrugada, pero en ese momento que el Señor le dijo, a esa hora, tal vez en ese lugar, quién sabe dónde el Señor le mandó echar la red, que seguro era un sitio no común, que Pedro se asombró tanto de que hayan podido pescar en ese momento que supo que era algo milagroso lo que estaba pasando delante de él, que no era algo normal, que era el Señor el que había hecho esa obra poderosa, que esa pesca la habían hecho por la palabra del Señor, obedeciendo a su palabra. Entonces vemos la diferencia, las redes vacías cuando ellos fueron a pescar por su propia cuenta, y vemos las redes llenas cuando van a pescar amparados en la palabra del Señor. Entonces, al ver, esto nos pasa a todos, cuando reconocemos, cuando estudiamos la palabra, leemos, y el Espíritu nos hace ver la grandeza de Dios, su poder, su majestad, su santidad. Al ver lo grande que es Él, entendemos lo pequeño que somos nosotros. Y eso le pasó a Pedro aquí. Él entendió lo pequeño que era y no le quedó otra cosa, sino que le salió de su espíritu decir, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Eso hacemos nosotros también cuando entendemos la grandeza de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos como aquel publicano que estaba orando al lado del fariseo, ¿verdad? Que ni siquiera levantaba el rostro y decía, sé propicio delante de mí que soy pecador, Señor, sin ni siquiera levantar el rostro. Porque entendemos la grandeza de Dios. Y sabemos, en ese momento es que sabemos lo pequeño que somos nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que quería decirles hoy. También hay otra aplicación muy bonita para esto, porque el Señor le dice, después para no alargar tanto, ellos vuelven a la playa con las barcas y el Señor le dice, abandona todo, deja todo, perdón, y dice la palabra que ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Entonces, en aquel tiempo, si tenías una barca, o sea, era tu sustento, era tu modo de vida, era lo que sabías hacer. Y sin embargo, estos hombres, Pedro,
dejó todo, dejó su barca, dejó esa pesca tan abundante, que seguro ahí había una buena recompensa por esa pesca tan abundante, dejó todo y siguió al Señor. A eso estamos llamados nosotros también, a seguir al Señor, a seguirlo. No nos ha hecho un llamado tan fuerte como el de Pedro, ¿verdad? Que tuvo que abandonar todo. A nosotros no nos está exigiendo ni siquiera eso, que dejemos trabajo, nada de esto, pero sí que escuchemos su palabra, sí que obedezcamos su palabra.